Bueno, aquí estamos de vuelta ya. Vamos a conversar ahora con el doctor Eduardo Jorge Prat, abogado experto en asuntos constitucionales. Doctor, buenos días, bienvenido. Buen día, para mí un placer y un honor estar aquí, creo que por primera vez después de la pandemia, me parece. Así es, así es. Duró mucho tiempo ausente, sí. Sí, tú sabes que tu hermano es pendejo. Qué bueno. Doctor, mire, creo que oportuna su presencia hoy. El país está muy atento a las propuestas que hizo el presidente de la República en el discurso que pronunció a propósito de su primer año, el discurso del 18 de agosto. El presidente Luis Rodolfo Abinader Corona habló de una serie de reformas. Una de ellas tiene que ver con la reforma inclusive de la Constitución de la República, y la motivación fundamental del presidente es un tema que en campaña ya su partido lo había manejado. Era fundamentalmente procurar, a partir de la modificación constitucional, la independencia del Ministerio Público y la exclusión de la figura del Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura. Hay una opinión de el doctor Leonel Fernández, que es abogado también, que entiende que no es necesario para la independencia hacer una reforma a la Constitución. Quisiera su opinión de entrada sobre esto. Bueno, yo coincido con el presidente Leonel Fernández. Es posible con una reforma legislativa acentuar la autonomía reforzada o la independencia del Ministerio Público. En realidad, siempre con mis estudiantes hablo del misterio del Ministerio Público, porque es un órgano ornitorrinco, un órgano extrapoder especial, no pertenece al Poder Judicial, no está en la organización del Poder Ejecutivo, está en el sector justicia. Entonces, hay que tener mucho cuidado en una reforma de esta índole, porque como decía el diputado que me precedió ahorita, la cuestión del Ministerio Público no es solamente los temas de corrupción, es la justicia del día a día, y se requiere que el Poder Ejecutivo pueda direccionar la política criminal del Estado o la política contra la criminalidad. Perdone, un alto ahí. Si el Ministerio Público es al que le corresponde la ejecución de la política criminal del Estado, y el Estado lo encabeza el presidente de la República, y no hay una relación de uno a otro, ¿cómo puede el Ministerio Público desarrollar el programa criminal o que desarrolla el Estado mismo? O sea, ahí explíqueme usted. Es decir, no puede ser un nivel de autonomía tal que el Ministerio Público se vuelva autárquico. Yo diría que autista, porque no va a conversar con nadie, en el sentido de que va a ser un poder tan autónomo que realmente no va a haber manera de que la sociedad, a través de la dirección ejecutiva, pueda direccionar la política criminal. El Procurador General de la República o la Procuradora General de la República es un funcionario de alta confianza política. Y fíjense cómo la magistrada Miriam Germán ha podido imprimir el imprimatur que le ha dado al Ministerio Público. Pero lo mismo hubiera hecho Manuel Esquea, a pesar de ser una persona vinculada a un partido político, porque es la personalidad del procurador y además el sentido que en este caso el presidente Abinader ha querido enfatizar, la autonomía e independencia y lo que él llama la lucha contra la corrupción o la lucha contra la impunidad. Yo pienso que debemos fortalecer el Ministerio Público, debemos dotarlo de más recursos, debemos fortalecer la escuela del Ministerio Público, la carrera del Ministerio Público, y si se quiere lo que es la lucha contra la corrupción, podría pensarse en organismos especializados, pero no podemos pensar el Ministerio Público solo con relación al tema de corrupción, porque está la violencia intrafamiliar, está el robo con escalamiento nocturno, es decir, los crímenes del día a día que lo vemos en las calles, y sobre eso yo pienso que no es preciso una reforma constitucional. Hay una observación, perdón, Gilmar, hay una observación que ha llamado mucho la atención, y le pido también su opinión sobre esto, y es la que hace el presidente después de que el presidente convoca al inicio de la discusión de estos temas en el marco del CES. El presidente manda una carta y dice: yo no apoyaré que se discuta sobre el 124 que tiene que ver con la elección del presidente de la República. Le pregunto, ¿pudiera el presidente, ya entramos incluso en un asunto de percepción sobre el control que pudiera tenerse sobre la discusión ahí, pudiera el presidente evitar que eso se toque, se trate? Lo que pasa es que
no es lo mismo llamar al enemigo malo que verlo llegar. Es decir, una vez se declara la necesidad de la reforma constitucional y se reúne la Asamblea Revisora, la mayoría de los autores, que no es mi caso, entiende que la Asamblea Revisora es libre incluso para tratar temas que no están en la ley que declara la necesidad de la reforma. Y entonces no habría manera de controlar esto, porque serían las mayorías que están funcionando en la Asamblea Revisora. Por eso es que yo digo que yo soy hijo de médico y mi papá me decía, si no te duele, si no tienes fiebre, si no está inflamado, no vaya al médico, porque el que busca encuentra. Entonces, si no hay un problema importante que pase por la reforma constitucional, ¿por qué tú vas a someter a un coma inducido al cuerpo político de la nación para abocarte a una reforma que puede ser el despertar de los muertos constituyentes, los zombies constitucionales, los monstruos vivientes pueden salir de ahí? Yo por eso soy muy conservador en este tema, pero lógicamente nadie está atado, es decir, las generaciones vivas no están atadas a el deseo de las generaciones muertas, pero esto es una constitución brand new, última generación, 2010. Del 15. No, en el 15 lo que se le hizo fue básicamente permitir que el pueblo pudiese censurar o premiar el mandato de un presidente por un solo periodo más. Entonces yo creo que hay muchas reformas que no son precisamente las que pasan por la reforma constitucional, pero los abogados callamos cuando los políticos hablan. Luis Abinader es economista. ¿Por qué Luis Abinader tomar, digamos eso a partir de su criterio, ese riesgo de abrir ese proceso en el que usted bien señala que la Asamblea pudiera entenderse autónoma, una vez instalada, tomar el camino o el sendero que considere conveniente con la mayoría que se requiere para estos fines? Bueno, yo pienso que el presidente lo que ha querido es, con este conjunto de 12 reformas, que realmente no ha hecho una propuesta, por hablado que hay 12 puntos, una de ellas es la reforma constitucional. Nosotros siempre dijimos que no podíamos estar en este espasmo político todo el tiempo, esta crispación política, y que el presidente Abinader, en un momento en que el país está saliendo de la pandemia, con una crisis económica donde decenas de miles de dominicanos han perdido sus empleos y cientos de miles de dominicanos se han visto afectados, pues se necesitaba consensuar reformas fundamentales, sobre todo para la activación de la economía, para la activación de la empresa y la activación del empleo, que es realmente lo que preocupa a todos. Por eso yo distingo entre las reformas realmente necesarias, que no pasan por tocar la Carta Magna, y aquellas que son reformas puntuales. Es decir, en lugar de una cirugía invasiva, vamos a hacer una acupuntura en aquellos estatutos donde se requiere apuntalar, como es el caso, por ejemplo, de la seguridad social. Perdón, doctor, un cafecito Santo Domingo para usted, un cafecito para Luisín, para Kevin y para Fred. Sí, señor. Está inscrito en el partido de los que tienen miedo a todo, entonces. Mire, una reforma constitucional que siempre se ha realizado, ya el presidente aclaró lo que no debe de ir, lo dijeron mis compañeros. Lo que pasa es que hay elementos que tienen que ser constitucionales y entonces eso no sería lo más importante. El fondo del tema es hacer cambios con la reforma y algunas de esas reformas implicaría algún tema, pero tal vez estamos teniendo un poco de más de temor. Eso parecía cuando Balaguer, que no le creían tampoco. Lo que pasa, Luisín, es que aquí se ha dicho durante mucho tiempo que nosotros somos uno de los países donde la Constitución se ha reformado más. Y eso es un mito. En realidad nosotros hemos tenido una gran estabilidad constitucional. Correcto. Porque la Constitución del 66, que es la que está vigente, que se reformó en el 94, en el 2002, en el 2010 y en el 2015. Sí. En Alemania, la ley fundamental de Bonn, que es la Constitución, de 1948 a 1987 había experimentado más de 40 reformas. Sí. Y ni hablar las 250 reformas de la Constitución mexicana de 1917 a la época. ¿Y en España? Claro, pero ¿qué pasa en República Dominicana? Que muchos de los cambios constitucionales coinciden con la cuestión del mandato presidencial. Sí.
Entonces, la bendita reelección. Pero el presidente Abinader aclaró eso y tiene mayoría. Claro, pero que él no tiene el poder de censurar a la Asamblea Revisora. Eso, es decir, los partidos pueden tomar otro camino. No es como decir que él tiene la iniciativa legislativa. Él podrá proponer la iniciativa de reforma que tendrá que ser aprobada. La ley que declara la necesidad de reforma, pues si no se va a tocar el 124. Dicen por ahí, ¿a quién beneficia el muerto? En este caso no es el muerto. ¿A quién beneficia un cambio de la Constitución? Porque para beneficiar a alguien tendría que tener una supramayoría, que eso no existe. No, la pregunta es ¿para qué que la vamos a reformar? Es decir, nosotros hemos funcionado con el Consejo Nacional de la Magistratura durante muchísimo tiempo y se han designado buenos jueces y malos jueces también. Todo el tema usted sabe que está gira alrededor del Ministerio Público, usted lo sabe. No, pero yo soy abogado, pero ¿qué es lo que pasa con el Ministerio Público? Porque ahora yo lo veo funcionando bien, hay críticas a su actuación. ¿Tiene total independencia el Ministerio Público? Bueno, tiene la independencia que le marca la ley y que marca la personalidad de la procuradora. Y eso lo ha hecho el presidente Abinader sin tener que reformar la Constitución. Sí. Lo ha hecho sin tener que reformar la Constitución. Y se puede todavía apuntalar más. Eso es un punto. Se puede consolidar aún más. De nuevo, Luis. Pero yo creo que el punto interesante es el que usted plantea, y para la gente que no lo sabe porque no conoce de asuntos constitucionales, una vez abierto el espacio, el resultado no se conoce. Para la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia, yo te diría que un 95% esa asamblea es soberana. Yo soy de los pocos en el planeta Tierra que considera que está limitada por la ley que declara la necesidad de la reforma. Pero aquí se tiene un concepto absoluto del poder constituyente, que entiende que ese poder constituyente que debe funcionar conforme a las reglas constitucionales ya es soberano. Y en mérito a usted hay historias por ahí interminables de situaciones que aparece, como la Serie Mundial, que aparece un héroe que no estaba previsto y con un artículo cambia el curso de una vida. O sea, tampoco le resto mérito, pero de todas maneras, en cuanto a las reformas planteadas por el presidente Abinader, que ahora son 13, no son 12, ¿usted entiende la habilitación institucional para manejar esto? La habilitación, o sea, están las condiciones fuera de convocar la reforma de la Constitución. ¿Usted entiende que el país, por vía de esos partidos que están convocados ahí, se va a resolver eso? Yo pienso que si hay un esfuerzo sincero y una voluntad política decidida de los partidos, porque estamos en un sistema, digamos, democrático representativo, si hay un consenso mínimo para alcanzar reformas importantes, como lo es, por ejemplo, creo que hay un consenso que crece cada día más acerca de la necesidad de una reforma integral de la Ley de Seguridad Social para tener pensiones más sostenibles y mejores pensiones para todos los dominicanos. Y así como esa, está también algo muy sensitiva, que es la cuestión de lo que es el pacto fiscal, la parte eléctrica. O sea, estamos hablando de cosas que sí realmente tocan a los dominicanos y a sus necesidades cotidianas. La Constitución procuró hacerla, vamos a decir, acercarla más a la gente, humanizarla un poco más llano, que la gente se sienta que ese estatuto fundamental le defiende los derechos fundamentales. Con la cuestión esta que usted hablaba de las pensiones, hay quienes entienden que quienes reclaman la entrega de una parte de lo ahorrado hasta ahora en las administradoras de fondos de pensiones, hay un derecho constitucional a que usted como propietario de ese dinero pueda reclamar que se le entregue, que habría una violación constitucional en la no entrega de lo que a usted le pertenece en ese derecho de propiedad privada. No hay duda de que los trabajadores son dueños de sus fondos. Eso no está en cuestión. Lo que está en cuestión es el modelo de seguridad social. Nosotros en el 2001, en la presidencia de Hipólito Mejía, pactamos, hicimos un contrato social para construir un sistema de seguridad social que no condujera al colapso financiero y social y esa gran deuda social y financiera que dejó el sistema de reparto, que fue un sistema que colapsó, que quebró y que se volvió insostenible. Y por primera vez los trabajadores dominicanos han podido ahorrar más de 700.000 millones de pesos y van a poder acceder, en la época que señala la ley, a una pensión. No es la mejor pensión porque tampoco tenemos la más alta cotización. Estamos hablando que se cotiza el 10% del salario, de los cuales
el empleador, el patrono, pone 7% y el trabajador pone 3%. Entonces, ¿qué es lo que hay que trabajar? Hay que trabajar para mejores pensiones, pero sobre todo hay dos elementos fundamentales. Ahora mismo, la gran mayoría de los trabajadores dominicanos está fuera del sistema. ¿Por qué? Porque son trabajadores informales, son cuentapropistas. Entonces nosotros de algún modo tenemos que incorporar a esos trabajadores independientes al sistema. Propuestas que comiencen a cotizar con un 5% y paulatinamente acercándose al 10%. La gente, por ejemplo, porque el dominicano para mí es el ser humano más emprendedor que hay en el planeta Tierra. Tanto aquí en Nueva York, en España, en Vicente Noble, Santiago, Jurumucú, el dominicano no quiere ser proletario, el dominicano quiere ser propietario de su tierra, de su fondo, como decía Ismael Rivera, es decir, de su casa, de hacer un negocio. Entonces, como se quiere acceder a fondos, vamos a fomentar el ahorro individual, vamos a permitir las cuentas de ahorro individual porque los fondos de pensiones dejan más que la cuenta en un banco. Por ejemplo, un banco te deja un 2.8%, mientras que el fondo te ofrece un 10%. Entonces, ten tu cuenta de pensiones intocable hasta el momento de retiro y tu cuenta individual de ahorro que tú puedas retirar en cualquier momento. Entonces, hay muchas cosas, como llaman fine tuning, que se pueden hacer de acupuntura en la ley, pero que son una reforma integral. Pero ahora mismo nosotros tenemos 4 millones de afiliados, pero 1,5 millones cotizando. ¿Por qué? Se han perdido cientos de miles de empleos, se están recuperando paulatinamente, pero nosotros no podemos sacarle el 30% de las pensiones. Olvídate de los efectos macroeconómicos, yo no quiero hablar de eso. Cuando tú saques el 30% del sistema, las pensiones bajan inmediatamente. Ahora en Chile han colapsado entre un 40 y un 60% lo que va a recibir la gente después de 3 retiros, que son el equivalente al 30%. Y dice, no, vamos al sistema de reparto, como que es un éxito. El sistema de reparto, por ejemplo, en Europa funciona. ¿Por qué? Por 3 razones. Primero, porque todo el mundo es trabajador formal. El nivel de empleo informal es mínimo. Segundo, la cotización es entre un 24 y un 30%. Y tercero, lo que falta cuando los estudios actuariales no dan para las pensiones, el Estado mete porque ahí se tributa hasta el 70%. Entonces, el lujo del sistema de reparto europeo, nosotros no lo podemos tener aquí. O sea, nosotros no podemos meter todos los fondos. Además, la población europea envejece. Y entonces, como no hay jóvenes suficientes, entonces vienen los inmigrantes. Es un tema que son los que sostienen el sistema. Tema que le vamos a convocar para seguir, porque es un tema largo y profundo y sobre todo que ha aumentado la presión sobre la demanda del 30%. Don Freddy le tiene una pregunta, pero usted hace un rato utilizó el término ornitorrinco. ¿A qué usted perdone mi incultura, doctor? ¿Usted refirió eso en el momento, por qué? Hablando del Ministerio Público. Porque el Ministerio Público, que lo llamo el misterio del Ministerio Público, le digo a mis estudiantes, porque es un órgano extrapoder sui generis, tiene funciones ejecutivas, no pertenece al Poder Judicial, tampoco está en la estructura del Poder Ejecutivo y es un órgano anfibio. Pero el ornitorrinco es el único mamífero capaz de inyectar veneno. Y el único que se reproduce. Perdone mi incultura, por eso quería la referencia. No, Luisín, el único veneno lo has puesto tú con tu pregunta. Pero ese mamífero. Yo no quería decir eso. No, pero es un mamífero que es lo que inyecta veneno. El único mamífero que se reproduce con huevos. No, doctor, mi pregunta es sencilla. Su parecer en torno al planteamiento que hace el obispo Masalle de que la iglesia observa una escasez de liderazgo a partir de los espacios que ha ido perdiendo en la sociedad. Yo pienso que no. Yo pienso que nunca la democracia americana había estado más sólida y más diversa que ahora. Es decir, yo no quiero volver a la época de los incontrolables de Balaguer, a la época de los liderazgos autoritarios. Nosotros tenemos una democracia que es una democracia de partidos. Y los partidos son un espejo de la sociedad. Debemos trabajar por partidos con más democracia interna, pero el liderazgo se ha renovado. Ustedes no han visto todo ese liderazgo joven que hay en el Congreso. Son caras frescas. La propia administración se ha renovado. Entonces yo pienso que no.
Yo pienso que tampoco podemos vivir todo el tiempo pendiente de lo que fueron los grandes liderazgos del pasado. Doctor, nosotros, antes de que se nos vaya, 30 segundos. yo no me quiero ir. Ustedes que están hablando de Mire, eso. si se da lo que se espera y se convoca la Asamblea Constituyente para modificar la Constitución, ¿cómo abordar ese tema sabiendo que hay un ciudadano, un único ciudadano, que tiene un derecho medio limitado o limitado completamente, que es Danilo Medina, para poder ser presidente de nuevo? Yo siempre he pensado que la cláusula transitoria no era necesaria, porque para mí todos los expresidentes están limitados, con o sin cláusula. Entonces lo que se dice ahora, bueno, si está aspirando Hipólito, si está aspirando Leonel, debe aspirar Danilo. Pero en sentido de lo que es la aplicación de la Constitución en el tiempo, ningún expresidente puede agotar más de 2 mandatos. Doctor, gracias por su tiempo. A ustedes gracias igual. Hasta mañana.